Tlatelolco, lugar de matanzas multifamiliares y punto de unión de culturas. Basta con mencionar el nombre de este lugar, ahora ubicado en la zona centro de la Ciudad de México, para que surjan múltiples imágenes en la mente de nuestro interlocutor. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos de Tlatelolco? Es mucho más que un conjunto de ruinas prehispánicas o símbolo de la opresión estudiantil. A pesar de que ambos aspectos son importantes componentes de la esencia de Tlatelolco, no debemos considerarlos como los únicos. Este video se propone conocer un lado, para muchos desconocido, de la historia de este símbolo de la Ciudad de México. Tlatelolco es un sitio mítico para el imaginario mexicano, pues lo mismo causa morbo o tristeza que indignación. Ha sido el escenario de diferentes hechos muy relevantes para la memoria nacional a lo largo de muchos siglos y muchas culturas. Este fue precisamente el eje temático de nuestro recorrido, en el cual se buscaba entender cómo convergen diferentes culturas en un mismo lugar. El grupo en el que fuimos estaba conformado por alrededor de 25 personas, todas de edades y ocupaciones distintas que enriquecieron con la visión de cada uno el recorrido, aportando distintas opiniones y conocimientos propios. Nuestro viaje alrededor de Tlatelolco no fue únicamente histórico, sino arquitectónico, por lo que se contó con la presencia de Becca González Duncan, historiadora del arte especializada en arquitectura del siglo XX, y Gabriel Pot, del Departamento de Historia. Contar con estos dos puntos de vista sirve para desmitificar el lugar y poder ver realmente su valor histórico sin caer en las exageraciones y rumores en torno a él. Comenzamos nuestro recorrido con una vista rápida hacia la arquitectura del lugar, pues esto nos permite leer de manera diferente a nuestra ciudad. De inmediato salta a la vista una predominancia de líneas verticales y horizontales, así como el evidente contraste entre la arquitectura del siglo XX y la de los años previos a la conquista. A uno de los lados de la Plaza de las Tres Culturas, nombre que recibe por contener elementos prehispánicos, coloniales y modernos, podemos encontrar a la que fuera la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Apenas unos metros más allá se encuentra una iglesia que durante la conquista funcionó como el Colegio Imperial de la Santa Cruz, en donde acudían los hijos de la élite indígena para recibir la educación cristiana. Si caminamos unos pasos más, podremos encontrarnos a los pies de uno de los muchos edificios multifamiliares que conforman a la unidad habitacional Tlatelolco, un proyecto que nació como símbolo de la modernidad y terminó manchado para siempre por el derramamiento de sangre. Finalmente, al centro del cuadrante sobresale un promontorio de piedras centenarias, hoy meras ruinas, pero que en algún momento fueron magníficas edificaciones de los tlatelolcas. Tlatelolco fue fundado cuando los tenochcas se separaron en dos grupos al llegar al lago de Texcoco. Vivieron en constante conflicto hasta que los tenochcas lograron dominar y como castigo tenían la libertad de imponerles gobernante y exigir tributo. Sin embargo, con la llegada de los españoles encontraron un enemigo común y lucharon aquí la última batalla antes de la caída del Imperio Azteca. Esa fue la primera matanza que forjaría la identidad de Tlatelolco como lo conocemos ahora. Si volteamos a la derecha de la iglesia de Santiago Tlatelolco, podemos encontrar un edificio naranja que era la sede del Colegio Imperial de la Santa Cruz, donde los jesuitas se encargaban de educar a los antiguos caciques en la cultura occidental. Sin embargo, el colegio nunca recibió mucho apoyo porque se dudaba de la utilidad de educar a los indígenas y si estos transmitirían las enseñanzas a sus pares. Fue en este mismo donde se realizaron los estudios de Fray Bernardino de Sahagún, para conocer el mal de los indígenas, cosa que ayudó a la percepción europea de los indígenas como entes inferiores. Sin embargo, algunos religiosos pensaban que era posible transformar a la sociedad a través del sincretismo entre lo cristiano y lo indígena. Después de esto, Tlatelolco permaneció mucho tiempo en estado de abandono, hasta que en el siglo XX, con la construcción del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se buscó integrarlo nuevamente a la ciudad. El responsable de la construcción de este edificio fue Pedro Ramírez Vázquez, quien ganó un concurso controvertido, pues se conocía el favoritismo del que gozaba por parte de los políticos. La base horizontal del edificio busca hacer homenaje a las construcciones indígenas, mientras que la torre vertical es una emulación del estilo gótico. Igualmente, todos los materiales eran mexicanos. El color blanco simbolizaba la pureza y las ventanas representaban la transparencia que se buscaba lograr con la nueva política exterior mexicana. En los años 20, en Europa se había recurrido al funcionalismo impulsado por Le Corbusier como una solución para la necesidad de viviendas derivada de la destrucción de ciudades por la Primera Guerra Mundial. El arquitecto ideó una nueva forma de construir hacia arriba para liberar espacios públicos de convivencia y comercio. A esto se le consideraba una especie de máquina de habitar, que pronto llegó a México. En la década de los 30, O'Gorman trajo el funcionalismo a México, considerándolo una arquitectura para época de emergencia destinada a la reconstrucción postrevolucionaria. Sin embargo,
El mismo arquitecto criticó su uso como un modelo arquitectónico representante de la modernidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante el gobierno de Miguel Alemán, México experimentó el llamado Milagro Mexicano, una época de auge económico y modernidad, durante la cual se creía que el país podría llegar a ser una potencia. Los multifamiliares surgieron como símbolos de esta modernidad, impulsados por el arquitecto italiano Mario Pani. Por ese entonces también se popularizó el modelo americano de vida, por lo cual los electrodomésticos pasaron a dictar el diseño del hogar. Las unidades habitacionales estaban construidas para este estilo de vida, siendo los primeros en contar con instalaciones eléctricas y cocinas integrales. Las ideas socialistas de la época también estaban dentro del proyecto, pues se buscaba la integración de las tres clases sociales con la construcción de torres de lujo en el mismo espacio que las modestas. De este modo, el dueño de una empresa podía vivir al lado de la persona de intendencia. Sin embargo, no todo era tan utópico como sonaba, pues en realidad los multifamiliares eran proyectos de higiene urbana creados para limpiar los cinturones de miseria. La idea original de Mario Pani era dividir a toda la ciudad en unidades habitacionales, de los cuales Tlatelolco funcionó como prototipo. De este modo se trataba de civilizar a la ciudad e invisibilizar todos los problemas que delataban la verdadera situación del país. Finalmente, al momento de su inauguración en 1964, Tlatelolco fue un proyecto mucho más pequeño de lo que se había envisionado. El sitio no tardaría en volver a ser marcado por la tragedia, ya que la emblemática matanza del 2 de octubre llegó tan solo 4 años después. La Plaza de las Tres Culturas quedó grabada en la memoria mexicana como un símbolo de represión por el Estado. Aún hay muros que recuerdan la trampa mortal en la que se convirtió aquel día. Se había engañado a los vecinos de Tlatelolco con las ideas de modernidad, pero comenzaron a darse cuenta de las fallas del proyecto. El 19 de septiembre de 1985 finalmente se derrumbó el sueño de Pani, cuando el temblor cimbró varias de las torres de la unidad. Las fotos de las ruinas del edificio Nuevo León dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose en la cara del terremoto. Ya se habían registrado quejas del deterioro en que se encontraban los edificios a tan poco tiempo de su construcción, pero habían sido ignoradas. Y después de la desgracia, los responsables volvieron a lavarse las manos, culpando a circunstancias externas de los fallos en la estructura. El monumento a las víctimas del temblor se encuentra en el antiguo sitio del edificio Nuevo León, constituyendo un espacio de memoria, carácter que pasaría a abarcar toda la unidad. El proyecto de modernidad de Pani fracasó totalmente, y sus edificios pasaron a ser símbolo de la alienación producida por la industrialización. Lejos de sentirse una comunidad, los vecinos se sentían encerrados en un espacio destinado a controlarlos. A pesar de varios intentos de restauración y de los esfuerzos de los situacionistas que intentaron readaptar el funcionalismo para formar comunidad, creando espacios lúdicos y murales para acercar el arte a todos, el aspecto de abandono que tiene hoy la unidad nos recuerda el fracaso que constituyó este proyecto modernizador.